todo lo que hemos hecho hasta ahora en esta serie lo hemos hecho para poder dibujar el gráfico de un polinomio. Es decir, todos los capítulos anteriores nos han proporcionado algunos conceptos, algún conocimiento, para que ahora podamos dibujar gráficos de polinomios. Cuando queremos dibujar el gráfico de un polinomio, debemos prestar atención o de alguna manera calcular, determinar tres cosas. Primero, debemos determinar dónde el gráfico corta el eje de abscisas y el eje de ordenadas. En los capítulos anteriores nos hemos ocupado mucho de dónde cortamos el eje de abscisas. Y esos son nuestros ceros, ¿verdad? Es decir, si queremos saber dónde el gráfico corta el eje X o el eje de abscisas, calcularemos los ceros. Esos son estos puntos. Si queremos calcular el punto, ¿verdad? Siempre es un punto donde cortamos el eje y tendremos que insertar 0 en nuestro polinomio. Es decir, en lugar de x pondremos 0 y obtendremos entonces esa coordenada y, ¿verdad? En este caso concreto es -2. Es decir, en -2 este gráfico corta el eje de ordenadas. Luego, la segunda cosa que debemos averiguar o de alguna manera calcular es que decimos o mostramos cómo se comporta el polinomio en el entorno de las raíces. Es decir, distinguimos entre una raíz de grado impar y una raíz de grado par. Hemos dicho que en el 0 de grado impar, ane, estos son todos nuestros puntos aquí. El gráfico corta el eje de abscisas. Si tenemos una raíz de grado par, el gráfico rebota o simplemente toca el eje de abscisas. Por ejemplo, un caso así es nuestra función cuadrática, que solo toca el eje de abscisas o el gráfico rebota. Y eso ya debe estar claro. Eso es también un polinomio de segundo grado, ¿verdad? Eso es una raíz doble. Entonces, una vez más, las raíces de grado impar están donde el gráfico corta el eje de abscisas. Las raíces de grado par, ane, están donde el gráfico toca y rebota del eje de abscisas, o en muchos libros de texto también verán que el signo del gráfico cambia, ane, porque por ejemplo este punto aquí, ¿verdad? Tiene la coordenada y aquí negativa, aquí la tiene positiva, ¿verdad? Y luego si vamos de nuevo aquí la tiene positiva, pero en este punto cambia de signo, ¿verdad? Eso significa que el gráfico cambia de signo. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos una raíz par, el signo de y se mantiene, es decir, es siempre positivo. No, la tercera cosa que tendremos que calcular o que de alguna manera tendremos que mostrar es cómo se comporta el gráfico lejos del origen de coordenadas. ¿Qué significa eso ahora? Eso significa que calcularemos qué valor tiene el gráfico si x aumenta más allá de todos los límites. Por ejemplo, si yo aquí detuviera 1000, ¿verdad? Vemos que tiene un número positivo muy grande. O calcularemos qué sucede con el gráfico si x es un número muy grande negativo, por ejemplo -100, ¿verdad? Vemos que eso es entonces, aquí -970.000. Es decir, debemos saber, ¿verdad? Si el gráfico comienza en el segundo o tercer cuadrante y si termina en el primer o cuarto cuadrante. Bueno, y para eso ahora dibujaremos una tabla. Dividamos ahora la pantalla en 4 partes, porque tendremos 4 casos. Siempre tenemos un término principal en el polinomio, ¿verdad? Y este será ahora nuestro x. Así que dibujemos x de esta manera en todas partes. No, y esta x, este término principal, tiene un coeficiente principal. Y este coeficiente principal puede ser positivo, puede ser negativo. Y hacemos lo mismo aquí. Tenemos un coeficiente líder positivo y negativo. Luego nuestro polinomio tiene un grado
Y ese grado puede ser de grado par o impar. O sea, ese n, ¿verdad? Si escribiera aquí, puede ser par o impar. Así que ahora distinguimos el caso cuando tenemos un término principal positivo y un n par. O sea, este grado es par. Y cuando el coeficiente principal es negativo y el grado es par. Igual aquí, ¿verdad? Donde tenemos impares. Es decir, puede ser impar, grado impar del término principal y coeficiente principal positivo o coeficiente principal negativo y grado impar. No. Y para estos 4 casos podemos calcular o decir, recordar, dónde comienza a dibujarse el gráfico, ¿verdad? Para no estar siempre insertando esos valores grandes, porque eso lleva tiempo. Podemos recordarlo. Es decir, en este caso, cuando tengamos, por ejemplo, x o 2x a la cuarta al frente, ¿no? Ahora el gráfico comenzará en este cuadrante y terminará en este cuadrante. Luego, cuando haya un menos delante, no. Si tenemos, por ejemplo, menos x al cuadrado o menos x a la cuarta, el gráfico comenzará en este cuadrante y terminará en este. Aquí empieza en este cuadrante, ¿verdad? Cuando sea positivo, el coeficiente principal y el grado impar, por ejemplo, x al cubo. Aquí abajo, justo al revés. Así que anoten esto en un papelito y ténganlo siempre a mano cuando resuelvan ejercicios, porque así se acordarán más fácilmente. Cuantos más ejemplos resuelvan, verán que esto siempre se cumple. Para comprobarlo, veámoslo en desmos, es decir, vamos a verlo. Por ejemplo, en este caso, vamos a quitar estos puntos ahora. En este caso tenemos un coeficiente principal positivo, ¿verdad? Digamos 1 y un grado impar, ¿verdad? Este n aquí es 3. ¿Qué sucede? El gráfico comienza en el tercer cuadrante del sistema de coordenadas y termina en el primero. Por ejemplo, si tuviéramos 4 en el exponente, entonces tenemos un caso donde el gráfico del polinomio comienza en el segundo cuadrante y termina en el primer cuadrante. Es decir, este es un caso donde tenemos un coeficiente principal positivo y este n aquí es de grado par. No, veamos ahora un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un gráfico así, ¿verdad? Es decir, este es un ejemplo cuando tenemos un coeficiente principal negativo. ¿Qué podemos ver? Vemos que el gráfico del polinomio comienza en el tercer cuadrante y termina en el cuarto cuadrante. No. Luego tenemos otra posibilidad, m, y es que si tenemos un polinomio de grado impar o este término principal tiene en el exponente eh, algún valor impar, ¿verdad? Luego, y el coeficiente principal es negativo, entonces el polinomio comienza en el segundo cuadrante y termina en el cuarto cuadrante. No, y cuanto más jueguen con estos polinomios, eh, eh, verán que es cierto. Es decir, realmente tengan siempre escrito esto que hemos dicho ahora. Otra cosa que les será muy útil es saber cuándo un polinomio es una función par o cuándo es una función impar. Distinguimos dos casos. Tenemos una función par y tenemos una función impar. Y recordemos qué significa eso. Digamos, si insertamos un x negativo en la función, obtendremos entonces un x positivo, ¿verdad? Una función impar es justo lo contrario. Es decir, si ponemos un x negativo, también tendremos un y negativo. Y un ejemplo de un polinomio que es de grado par es una función par, es así. X a la cuarta menos 3, x al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo lo reconocemos ahora? Recuerden, tenemos exponentes pares.
No. Vemos exponentes pares. En una función impar, escribamos un polinomio que sea una función impar. Es, por ejemplo, x al cubo menos 4x. ¿Qué es importante aquí? Aquí recordamos dos cosas, que tenemos exponentes impares y al término independiente. Es cero, ¿verdad? Vemos aquí. Es decir, tenemos un exponente impar y el término independiente es cero.